vemos cómo se siente impuro como el Señor lo purifica, con una brasa encendida y una vez purificado, ya no teme. Y cuando el Señor pregunta, ¿a quién enviaré? Él contesta, heme aquí, envíame. Vamos a parar ahí. Todos me pueden escuchar, ¿va? Porque el hermano va a seguir leyendo, entonces para no estar leyendo y quitando el micrófono. ¿Y cuando nosotros nos sentimos impuros? ¿Y será que todos tenemos pecados? Cuando no lo confesamos. Somos pecadores. Somos pecadores, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando no confesamos esos pecados? El enemigo se aprovecha. El enemigo hace uso de eso y a veces se mete en nuestra mente y dice, ¿no te acordás cómo vas a la iglesia? Si sos impuro, ¿no te acordás lo que hiciste tal fecha? O cuando hay muchas personas, permítame, y no es que voy a contestar esto, sino que le dije a mi hija que se me llamaba 2 veces que era importante. Permítame. Así terminamos. Entonces, el enemigo aprovecha esta situación para hacernos sentir más impuros todavía, más indignos, porque muchas veces nosotros pensamos que no somos dignos de la misericordia de Dios. Y ese es el gran error, porque todos somos pecadores. Y como pecadores, por eso tenemos que ir a los pies de nuestro Padre Celestial. Tenemos que ir al confesionario también a decir todos nuestros pecados. Entonces, mi hermano, si usted tiene la oportunidad de poder acercarse y confesar sus pecados, hágalo. No guarde sus pecados, porque el enemigo se aprovecha de eso. Y acuérdense que nuestro enemigo son espíritus malos. A veces uno dice, no, pero es que la vecina me hace la vida de cuadrito. O mi esposo, ya no lo aguanto. Pero él también es hijo de Dios. Pero el enemigo se aprovecha y entra a esa persona para atacarnos. Entonces acuérdese que cuando usted esté en una situación de esa, usted también debe de orar por esa persona. ¿O debe de atacarla? Orar por esa persona, ¿verdad? Seguimos, hermano. También hay ocasiones en que, si nosotros queremos, el Señor puede indicamos claramente su voluntad, aun cuando estemos pensando en otra cosa. O bien, cuando por la culpa nuestra, por nuestro orgullo, por nuestra flojera, no queremos oír su voz. ¿Quién tiene Hechos 9, 4, 7? Hechos 9, 4, 7. ¿Tiene voz fuerte, hermano? Ahí le trae el micrófono al hermano. Cayó al suelo y Le pongo y ahorita, hermano, la atendemos. cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. ¿Qué pasó en esta lectura? Saulo Saulo de Tarso. perseguía a los cristianos católicos, ¿verdad?
¿Y qué más les hacía? ¿verdad? Mataba, ¿verdad? Tenía odio. Y miren cómo es la misericordia de Dios. Cómo utiliza a Saulo. ¿Y será que cuando Saulo cae de su caballo, qué nos querrá decir a nosotros hoy en día? Que todos caemos, todos tenemos debilidades. Que todos caemos, ¿verdad? Amén. ¿Y será que muchas veces nosotros no hemos escuchado nuestra voz interior? Al menos yo puedo decir cuando me siento triste o siento que las cosas no están saliendo como yo quiero y me dice, no, si no es como tú quieres, no es en tu momento, ten confianza. Pero ¿cómo nos sentimos nosotros? Caídos, ¿verdad? Débiles, sin ánimo. Pensamos que Dios no ha escuchado nuestras oraciones, pero se nos olvida que Él tiene el poder, pero no en nuestro tiempo, es en el de Él, porque Él nos conoce desde antes que nos formáramos en el vientre de nuestra madre. Entonces Él sabe qué es lo que necesitamos. Ahorita, por ejemplo, mi hijo de 10 años, mi chiquito, me está pidiendo unas botas rojas creo que sabe de esta película del gato. El gato sin botas, algo así. Pero una bota bien fea, pero bien fea. Y rojas y peludas de arriba. Y dice, mamá, ¿me puedes comprar esta bota? Hay de todo precio. Y lo más barato son $28. Pero creen que él las va a necesitar para jugar, sí. Una vez, un ratito. Y entonces, pero él está insiste que insiste con su bota de gato. Que él sí se la va a poner para ir a la escuela. ¿Pueden creer ustedes? ¿Qué van a decir en la escuela esta señora? Exacto. Va a decir en la escuela, esta señora, ¿cómo le manda a este niño? Entonces así, cuando nosotros tenemos necesidades, estamos insiste y queremos que por este lado Dios haga la voluntad de nosotros. Pero no funciona así, hermanos. Se los digo para que en los momentos difíciles, en los momentos de tribulaciones, no nos olvidemos de esto. Que nos pongamos a pensar como padres también, que cuando nuestros hijos nos piden e insisten, pero si no les conviene, hermanos, no podemos acceder, porque sabemos que es lo mejor para ellos. ¿O a poco no? Sí, ¿verdad? Entonces lo mismo nuestro Padre Celestial, más que Él, que es nuestro Padre Celestial, nos conoce y sabe qué es lo que necesitamos. ¿Amén? Amén. Hermano, ¿para qué me fue para allá? Siga. Vemos que el Señor llamó a su servicio a Saulo, haciéndole ver su luz cuando él iba persiguiendo a los cristianos. Lo hizo caer del caballo, como muchas veces tiene que hacer con nosotros, haciéndonos caer de esos caballos de los que no nos queremos bajar. Nuestra terquedad, nuestra autosuficiencia, etc. A Saulo, el Señor lo deja ciego hasta que obedece al Señor. Con lo que vemos de nuevo como el Señor nos purifica antes de confiarnos una misión. A Saulo lo hizo después el apóstol de los gentiles, para que quiera nosotros si nos dejamos tirar del caballo al que estábamos atados. Ahí vamos a quedarnos. ¿Será que si Dios a usted ahorita le dice, hermana, le voy a dar el ministerio de intercesión, usted va a ser parte de ese ministerio, pero usted sabe lo que ha hecho, usted sabe que no ha confesado sus pecados, usted sabe que anda mal, usted sabe que es muy egoísta? Un ejemplo, no es que aquí somos egoístas, para nada.
No es que aquí somos tercos, ¿verdad? Como lo dice ahí, tampoco. Pero ¿será que así nos quiere Dios? Sí. Así nos quiere, pero ¿qué va a hacer primero? Purificarnos, ¿verdad? ¿Y cómo creen ustedes que nos va a purificar el Señor? Fuego. Instruyéndonos con sus palabras, yendo a confesarnos, pero ¿qué más? Tenemos que escuchar la palabra de Él para estar listos para ¿Qué decíamos que hacía la palabra de Dios en nuestras vidas? nos alimenta. Nos transforma, nos cambia, en pocas palabras, cambia nuestra vida. ¿Será que a ustedes no le han dicho, pero antes decía malas palabras y ahora mira qué santita es? Ya no dice ninguna. ¿Será que ustedes no le han dicho así? O antes cuando íbamos a la escuela, en los parqueos, nos peleábamos con fulano, consultamos por el parqueo, pero ahora pase usted. No le damos el parqueo. ¿Será que no hacemos eso? ¿Ah? ¿Han notado ustedes? Lo que pasa es que cuando antes, como dice usted, ¿no? Nos peleábamos porque no teníamos estas formaciones que tenemos ahorita, ¿no? Entonces cuando ya pasan esos casos, se viene a la mente lo que estamos aprendiendo aquí. Entonces sabemos de que no lo tenemos que hacer y que tenemos que actuar diferente. Entonces, ¿qué está haciendo Dios ahorita en nuestras vidas? Transformándonos. Formándonos. ¿Y por qué tenemos que pasar por este proceso de crecimiento y después del discipulado y después venir a servir y venir a pararse enfrente y decir, hermanos, esto dice el Señor? ¿Por qué? Porque usted va a ser inmaduro en la palabra de Dios. Porque usted va a venir aquí a predicar, pero no va a dar el ejemplo. Porque tenemos que ser dignos, porque tenemos que ser con un corazón abierto al Señor. Y no quiere decir que usted no es digno o que usted no tenga el corazón abierto, pero necesitamos transformar nuestra vida día con día. Necesitamos que la hermana Jessica nos regañe que tenemos que leer las Sagradas Escrituras a diario, que tenemos que orar a diario, que tenemos que darle tiempo al Señor si lo queremos conocer, si queremos que Él transforme nuestra vida, si queremos que en las dificultades o adversidades Él nos tome de la mano. ¿Será que usted, cuando tiene un amigo, cómo se siente usted? Si me pide $100 a mí o le pide prestado $100 a una persona que usted tiene, pero mucha confianza, ¿con quién se sentirá más tranquilo? Con el que tiene confianza, ¿verdad? Entonces así somos nosotros. Si yo le dedico 5 minutos a Dios, pero hay otro que tiene una vida de oración, hay otro que en las alegrías da gracias a Dios, que en las tristezas da gracias a Dios, que está ahí orando por aquellas necesidades ajenas. ¿Será que él tiene mucha confianza con Dios? Entonces a eso nos quiere invitar Dios, que nosotros también nos sintamos que somos hijos de Dios. Todos, usted y yo, somos hijos de Dios. Y también vamos a heredar lo que Dios tiene. Pero para eso, hermano, tenemos que trabajar, tenemos que pulir nuestras vidas, nuestro corazón y nuestra mente. Acuérdense que primero pensamos, ¿verdad? Pero si dejamos que pensamientos malos lleguen a nuestro corazón, ahí ya se creó el rencor, el resentimiento, la falta de perdón. Ya no somos capaces de perdonar o pedir perdón porque se nos hace duro, porque no hemos practicado, porque no practicamos muchas veces la caridad, la misericordia en el hermano. Entonces dejémonos pulir, dejémonos ser dóciles para que Dios actúe en nosotros. Amén. Amén. Y sigo para que el próximo año estén aquí enfrente también. Continúa, hermano. El mismo Señor nos manda a investigar las Escrituras, como lo vemos en Juan 5:30. Termina.
Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, sino que juzgo conforme a lo que escucho. Así mi juicio es recto, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que envió. Si yo hago de testigo en mi favor, mi testimonio no tendrá valor. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿De quién hace la voluntad? Señor. De Dios, ¿verdad? ¿Y será que es fácil hacer la voluntad de Dios? Exactamente. Dejémonos pulir, hermanos. Dejémonos pulir. Sigamos, hermanos. También cuando somos tentados debemos acudir a la palabra de Dios. En Mateo 4:3. ¿Quién tiene Mateo 4:3? Ahí le quedo cerquita para que te apoye con el micrófono. Y acercándose al tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si Jesús fue tentado, ¿cómo no vamos a ser tentados nosotros? Y somos tentados de muchas formas. Y el enemigo conoce nuestras debilidades, conoce cómo nos sentimos nosotros. También Él nos conoce. Y Él muchas veces se aprovecha de esas debilidades para tentarnos. Entonces, cuando nosotros conocemos las Sagradas Escrituras, cuando conocemos las Sagradas Escrituras, vamos a conocer también las promesas de nuestro Padre Celestial. Vamos a saber que si estamos por el piso, que si no miramos señales, que si tenemos a alguien enfermo pero no miramos su mejoría, ¿será que nos vamos a desanimar cuando creemos en Dios, cuando tenemos la confianza en Él? Dicen que nuestras debilidades se tienen que volver nuestras fortalezas. Amén. Entonces, hermanos, estudiemos la palabra de Dios, leámosla y vamos a tener en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser esa fortaleza para defendernos. Amén. Amén. Continuemos, hermanos. Dice, vemos que Jesús responde al tentador diciendo que la vida del hombre es la palabra de Dios. Y en sus otras tentaciones también responde con palabras de la Escritura, con lo cual el diablo le deja. Sigamos. En la palabra encontramos también las bases y fundamentos de nuestra vida de comunidad, de cómo debemos comportarnos con los hermanos. En Colosenses 3:16. ¿Quién tiene Colosenses 3:16? ¿Nadie? Ok, sigamos, hermanos. Dice, vemos que también los demás tienen algo de Cristo para nosotros, pues su palabra habla en ellos. Habita en ellos. De aquí podemos aprender a recibir la corrección fraterna y pensar que así como nosotros somos cartas de Cristo para ellos, ellos lo son también para nosotros. ¿Y quién se considera una carta de Cristo? Todos. ¿Nadie? Vamos a explicar qué son las cartas de Cristo. Cuando yo llegué, yo apenas tengo 8 años de vivir en este país. Entonces, cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo conocía de toda mi vida a Cristo, pero no había saboreado como hoy en día lo saboreo. Entonces, cuando yo estaba pasando por momentos difíciles, y muchas veces dicen, ¿verdad?,
que cuando nosotros pasamos momentos difíciles después, vamos a dar gracias a Dios por esos momentos. Porque si nosotros prestamos atención, esos momentos son los que nos van a llevar a los pies del Señor, y muchas veces. Pues para no ser larga la historia, yo estaba pasando por momentos muy difíciles en mi matrimonio. Entonces yo ya estaba desesperada, pero obviamente no conocía a Dios como lo conozco hoy. Y yo me sentía triste, sola, porque toda mi familia en Honduras y yo aquí con mi esposo y mis hijos. Pero yo estaba pasando momentos muy difíciles. Mi esposo obviamente siempre ha creído en Dios, pero tampoco había saboreado a Dios. Entonces era un hombre prepotente, el que hablaba más fuerte, y etcétera, ¿verdad? Y yo como soy de carácter también, pero no de carácter, uno tiene que, soy débil de carácter porque también respondo. Entonces en ese momento, si él me decía una, yo quería decirle 2 que 3, porque no me quería dejar. Y entonces decía mi esposo que Dios no se equivoca, si usted fuese más grande, imagínese, ya me hubiera sometido, decía él. Pero como ni él ni yo saboreábamos al Señor, ni él ni yo teníamos esa relación que hoy tenemos con el Señor, entonces ahí era quien gana. Pero mientras eso pasaba, yo me sentía triste, sola, sentía que no había nada. Sentía que él me había dejado de querer, de amar. Y entonces yo quería dejarlo, quería huir. Yo decía, bueno, mi hermana vive en Washington, yo compro los pasajes de mis hijos y el mío y me voy, y que ahí en la casa es vacía, pero yo me voy con mis hijos. Imagínense. Y para la gloria de Dios, mis hijas estaban recibiendo la catequesis para hacer la primera comunión. Y la catequista me dijo, señora Núñez, ¿por qué usted no visita la comunidad? En ese tiempo era San Juditas. No sé si ustedes han escuchado, yo vengo de allá. Entonces, ¿por qué usted no visita? Y mi niño, que hoy tiene 10 años, pues estaba de coche, ¿no? Andaba como de 2, 3 años. Y tengo 8, sí, por ahí. Y lo llevaba en coche, se dormía y ahí. Pero lo que le quiero decir yo es que gracias a que yo escuché el llamado, la carta, en ese momento, esa catequista fue esa carta de Dios. Porque me habló de Dios a mí. No pude salvar mi matrimonio. No porque yo utilicé estrategia o qué sé yo, sino porque Dios tocó mi corazón y tocó el corazón de mi esposo. Y para la gloria de Dios, aquí me tienen. Amén. Amén. Entonces, hermanos, esa catequista en ese momento fue esa carta de la que estamos hablando. Entonces ahora a usted yo le pregunto, ¿usted se considera una carta de Dios? Amén. Sí. ¿Usted ha tenido la experiencia de conocer a alguien que es carta de Dios? Sí, cuando nos hablan de Dios, pero muchas veces somos testarudos y ciegos y sordos y perezosos y no tenemos tiempo. Somos las personas más ocupadas. Cuando nos invitan, hermano, vaya al congreso, hermano, mire que allá nos hablan de Dios y nos dicen cómo Dios puede transformar nuestras vidas, pero no queremos recibir esa carta. Amén. Amén. Pero yo sé que ustedes hoy sí, ¿verdad? Y también son cartas del Señor, porque así como a ustedes, no sé, hermano, cuál sea su experiencia, si ustedes los invitaron a alguien o ustedes por su propio pie vinieron a este grupo o a este crecimiento, pero para la gloria de Dios aquí están. Entonces hoy yo los invito a que ustedes también sean esa carta para otras personas, porque estoy segura que sus vidas han cambiado. ¿O a poco no? Amén. Y a ustedes no les gustaría que las personas que los rodean, que su familia, que sus hijos, que todos los que ustedes conocen, sean felices también como ustedes. Y no es que no van a tener dificultades,
No, nadie está diciendo eso. Pero vamos a saber sobrellevar las dificultades y adversidades de una forma diferente, con los ojos, a través de los ojos de Dios, a través del corazón de Dios. Amén. Amén. Y dice, vamos a leer 2 de Corintios 3:3. ¿Tiene alguien 2 de Corintios? Yo creo que me hicieron trampa, ¿verdad? Me hicieron trampa o se cayeron. ¿Sí la tiene usted, hermano? Ah, sí, aquí está. Ah, miren, aquí está. No se preocupe, hermano. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos cartas de Dios, tocamos los corazones, tocamos esas vidas, o al contrario, esas personas que nos hablan de Dios tocan nuestros corazones y transforman nuestras vidas también al mismo tiempo cuando somos dóciles, ¿verdad? Y queremos dejarnos llevar por lo que Dios nos dice. Y seguimos y dice en el otro párrafo, podríamos pasarnos muchas horas viendo cuánto puede influir en nosotros la palabra del Señor. ¿Cuál? ¿Cuál puede influir en nosotros? ¿El vecino? La palabra del Señor. ¿Cuánto puede influir en nosotros la palabra del Señor? ¿Cómo es ella la mejor escuela de vida, de sabiduría, de gozo y de fuerza? ¿Cómo es la palabra de Dios? Vamos a ver, ¿a quién se le quedó? De sabiduría, de gozo, Sabiduría, gozo, fuerza. Y esto es una probadita nomás, ¿verdad? ¿Qué puede ser la palabra de Dios en usted y en mí si somos dóciles a Él? Si la leemos, si nos instruimos, si nos formamos en ella. ¿Y quién tiene Lucas 1 del 20? No, esta no la di porque es muy larga. Y entonces dice, es tal vez la página más poética de la Sagrada Escritura cuando hablamos de Lucas. ¿Por qué? Vemos en ella cómo el Señor envía su palabra a María por medio de un ángel. Entonces, Dios, cuando le habló a la Virgen María, el ángel, cuando le habló a la Virgen María, ¿cómo fue la Virgen María? ¿Dijo qué? Dijo sí. ¿Y cómo diría usted y cómo diría yo? Sí, ¿verdad? Nos vamos al otro párrafo y dice, con esto es suficiente para darnos cuenta de que la palabra de Dios es espíritu y vida. Y seguimos al otro y dice, si María no hubiese estado alerta a la palabra de Dios, ¿qué habría pasado? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero Dios ya tenía el plan perfecto y sabía que María... No iba a ser una carta, no iba a ser como una carta. Pero como Él ya nos conoce a nosotros desde antes de habernos formado, ya sabía lo que iba a pasar. ya tenía eso se habla desde Exacto. Entonces dice, yo quiero decirles en breves palabras lo que es la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Esto no está en el libro, solo me los traje. La palabra de Dios es viva y eficaz, es penetrante hasta la división del alma y el espíritu y los tuétanos de los huesos, es poderosa para discernir los pensamientos del corazón. Esa es la palabra de Dios. Y hermanos, y no me canso de invitarlos a que se hagan el tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Y acuérdense que antes de agarrar la palabra de Dios
humildad. Y me dio muchísimo gusto haberlos visto de nuevo y hemos terminado la clase del día de hoy. ¿Quién quiere ser el Padre Nuestro para retirar?